Bueno. Creo que de lejos a lo mejor también se oye, porque si no suena demasiado el micrófono, pero mira A ver. si estás cómodo. Un poquito más arriba. Bueno, gracias antes que nada a los organizadores. Gracias, Ana, por tus palabras. La estamos pasando muy bien en el ambiente y en la discusión amena. Y bueno, quiero aclarar que justamente cuando Óscar me da la posibilidad de participar en este congreso, que soy bastante periférico temáticamente, me toma en una coyuntura de investigación que me favoreció mucho en el sentido de acelerar algunas cosas que venía escribiendo y de ver algunos documentos que había juntado al respecto, porque después de 20 años de investigar inmigración vasca en Argentina, en La Pampa específicamente, después de ver la inserción, la integración, después de ver los temas macro, como solemos llamarlos, estaba empezando a investigar, un poco por estar aburrido de ver esos temas y otro porque me habían quedado algunos datos que nunca había utilizado, como no suele pasar a los más viejos, que van quedando, y también algunas preguntas que me quedaron inconclusas, porque la mayoría de las veces no tenían documentación probatoria, aunque la intuición que uno tiene como investigador después de 20 años es bastante certera. Y también porque mis directores, debo decirlo, de tesis y demás, no me dejaban incluir estos temas porque nos alejaban aún más de las ciencias duras, que tiene que ver todo con el tema de las mentalidades, de la identidad, de la religiosidad, de las preocupaciones que deberían tener los inmigrantes, yo no tenía ninguna duda, y en muchos casos lo probé. Y había hecho un par de experiencias de incursiones en este terreno bastante complejo, donde hay una documentación muy parca, y donde yo digo que es como una investigación de tipo arqueológica, haciendo mención a lo que dijo Ana, porque en realidad las pistas no están, o a veces como los que hemos hecho algo de arqueología sabemos, en un sondeo aparece una puntita de una piedra, pero lo que nos interesa está bastante más abajo. Acá también algunas pistas en un documento testamentaria o en alguna carta nos dan un indicio, pero nunca como en la inserción, donde uno cuenta en los censos la cantidad de trabajadores, en qué trabajaban, las edades. O sea, hacer una pirámide demográfica es muy fácil al lado de estos temas muchos más escondidos. Pero bueno, este es el desafío, y también a la vejez a uno se le perdonan otras cosas. Y bueno, esto que me pasó a mí me recordaba un poco la teoría de la cebolla de Hawkes, que empieza a pelar una cebolla, las primeras capas son muy fáciles de pelar. Él hacía alusión a esto para ver que lo económico es la primera capa, la más sencilla, luego viene la integración, como que es bastante más fácil, porque casamiento, endogamia, exogamia, instituciones, es más o menos sencillo. En la tercera o cuarta capa, cuando se entra en estos temas de la identidad, de la colectividad, es mucho más complejo, y es cuando caen las lágrimas, dice Hawkes, porque por la escasez de documentos que tenemos ahí, se caen las lágrimas como historiadores, ¿no? De todos modos, es un lindo desafío que estoy tomando, y más que nada porque ustedes saben que yo investigo la inmigración, pero me he especializado bastante en inmigración temprana. La inmigración temprana es la que va de 1830 a 40 al 70, que se diferencia de la tardía o masiva o aluvional, que va del 80 a 1930. Es muy sencillo, casi nadie quiere investigar la temprana porque no hay documentos, no es por otra cosa. Y sobre todo los que investigamos los vascos, como ahora vamos a ver en una lámina, que son bastante escurridizos documentalmente. De todos modos, me da mucho placer investigar esto porque me exacerban mis dotes de detective frustrado, y tengo que, a veces digo que cuando
me invitó Oscar para hablar sobre esto, la primera metáfora fue como abrir la heladera y ver que tenés una zanahoria y medio litro de leche y tenés que cocinar con eso. Digo, con los pocos elementos que tengo no puedo hacer una charla. Pero después cuando uno empieza a pensar, a imaginar, a ver cómo se puede completar esto, es probable. Bueno, otra cosa que me hizo pensar, y ya voy a las láminas, que es más divertido, que me hizo pensar este tema, y en alusión a algo que hablábamos ayer con algunos de ustedes, esta idea de los modelos, de los estereotipos de inmigrantes que han estado presentes en los últimos 40, 50 años, y por suerte en los últimos 10 o un poco más, hemos empezado a atacar a Trumpis para romperlos, ¿no? Y uno es el modelo de inmigrante racional, un homo economicus, que solamente iba a hacer dinero, progresar materialmente a América, y que tenía una serie de prioridades, era lo que suponíamos nosotros, casi nadie las dijo, pero es la que sospechamos porque es tan obvio que seguramente así lo era. Primero, tener un techo, en La Pampa hace mucho calor o mucho frío, si no era propio, que casi nunca era propio, porque no había formas de tener un rancho propio, no había madera, por ejemplo, se podía entrar en una fonda o en la habitación que le prestase un paisano que ya estuviese instalado. Pero ese es otro tema. Un techo era lo fundamental, sobre todo si iba con familia. Un trabajo era inmediato, había que trabajar porque nadie iba con ahorros. Y posteriormente la integración, que se daba más o menos al mismo tiempo que uno iba transitando y se quedaba sentado. Porque para nuestra desgracia como historiadores, los vascos eran muy movedizos y tenían una dispersión geográfica y ocupacional impresionante. Casi todos los vascos que he trabajado pasaban por 3 o 4 trabajos antes de instalarse. Esto complejiza más el trabajo de estudio. Hay vascos que yo los veo en 1869 en Tandil, había 250 vascos, y para el 95 quedan 10 de esos. Y todos no se murieron, se fueron, se van, se movían, se iban a trabajar al campo, volvían. O sea que eso lo hace más interesante aún. Bueno, la cuestión es que luego de estos 3 o 4 pasos fundamentales que tenemos de ese inmigrante muy racional, venía la parte espiritual, cuando ya estuvieran totalmente asentados. Y a mí esto no me cerraba. En realidad yo estaba convencido que la espiritualidad, las creencias, la fe, cuando más se necesitaban era en el periodo de la inmigración, cuando uno tiene esta soledad, este sentimiento de abandono, sobre todo en La Pampa, que no hay exactamente nada, un abandono desde el Estado, desde la iglesia que todavía no había llegado, y esta idea de juntarse con los paisanos para poder sobrellevar lo mismo que le pasa a la gente cuando viene de África acá y se junta enseguida con otros porque es muy duro y debe haber sido siempre así. Entonces, lo que sucedía era que teníamos esa escala de esos pasos de la inmigración y no contábamos el de la religiosidad o el de las creencias, los miedos y demás, porque no teníamos ninguna documentación para probarlo. Yo voy a intentar hoy probar algunas cosas sobre eso. En realidad, otra metáfora que siempre me gusta usar, o un recurso para explicar lo que voy a decir, cuando uno hace tantas introducciones, porque después va a decir una tontería bastante importante, yo lo reconozco, pero no se asusten. Lo que yo me imaginaba era que un pueblo con tanta religiosidad manifiesta como es el vasco, que se ha dicho durante el día de ayer, hoy lo decía también Josu, y bueno, y es notorio en cualquier libro que uno lea, de cualquier parte de la historiografía vasca, como lo ha dicho Oscar, Caro Baroja, bueno, cualquiera que uno lea, encuentra esa religiosidad manifiesta, y cuando uno ve la religiosidad manifiesta después de 1880, era bastante obvio que entre 1840 y 1880 perduró, persistió, profunda, solapada, invisible, como ustedes quieran llamarle, pero estaba allí. El desafío es ver esas pistas
y esos comportamientos de los vascos, que por supuesto no son iguales en la ciudad, sobre todo en Buenos Aires o en las grandes ciudades, no son iguales en la ciudad de Tandil y en los campos aledaños de Tandil, que eso lo hace aún más interesante. Entonces, esta idea de ver un barco en el horizonte, como decíamos alguna vez, cerrar los ojos y después luego verlo en el mismo horizonte, pero un poco más allá, nos permite imaginar qué pasó en el medio. No hay muchas, no puede haber hecho muchas cosas, no puede haber volado un barco. Tiene que haber ido hacia allá, no puede haber dado tantas vueltas por el tiempo que uno tardó en verlo. Bueno, toda esta metáfora de saber lo que hacían los vascos aquí y lo que van a hacer hacia fines del 19, en la zona de Tandil y La Pampa en general, con un alto grado de participación en todas las parroquias, con donaciones, o sea, en fin, la participación religiosa de los vascos, sobre todo de la gente que va empezando a sacarse el problema del trabajo y de tener un progreso material que le permite vivir tranquilamente, es impresionante en Tandil. Capillas en los propios campos de familias vascas, donaciones para capillas, en fin. Quiere decir que entre medio eso debió perdurar, pero todavía no lo habíamos investigado. Hay algunas razones para pensar por qué no se investigó. Una es la falta de información, como decíamos, para investigarlo. Otra, la dificultad de generalizar a partir de unos pocos casos aislados. Es verdad, no vamos a poder generalizar, pero es un indicio. Otro es el retorno, como decía Josu. Siempre tuvimos la idea en Argentina y supongo en Uruguay también, que ¿por qué los inmigrantes no participaban en política? Porque estaban de paso. Este no era su problema, ¿para qué meterse en política? Hoy descubrimos que no se metían en política en Buenos Aires, en Tandil, sí. Si no se metían en política, nadie se metía. Si ellos eran los vecinos, los criollos estaban levados al ejército y eran pocos. Tenían que tomar el toro por las astas, y lo mismo hicieron con la religión. O sea, eran actores que primero tenían que montar el escenario para poder actuar. No llegaban a Buenos Aires donde estaba todo más o menos hecho. En Tandil no había nada. Lobería, Tandil, Ayacucho, Azul. Tenían que montarlo ellos. Entonces, ese es un tema bastante interesante. Y otro problema para analizar esto es que si hay una etapa vertiginosa dentro de la provincia de Buenos Aires, es esta, la de la ocupación de la frontera, del espacio, que se va entre 1820 y 1880, que termina con la conquista de los indios por Roca. Es de un vértigo impresionante en todos los aspectos, político, económico, cultural, esta conformación multiétnica que es mucho más notable en la frontera, donde hay pocos nativos. Bueno, en todos los aspectos, lo que decimos para un lustro, el otro lustro ya cambió. De un momento a otro aparecen 1000 personas más en un pueblo. O sea, era algo impresionante. Por eso la inmigración temprana es cualitativamente tan importante que a veces se la compara con la masiva, que tiene otro tipo de importancia, más para el mercado de tierra, el mercado de mano de obra, pero no tanto como lo tuvo la temprana cuando se ocupa el espacio. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo hemos comentado en otro momento. Bueno, y por último, antes de empezar a ver, les prometo que ahí hay algo ahí adentro. Una cosa que siempre me interesó en mi tesis, en mis trabajos, es ver el bagaje cultural que llevaban los inmigrantes, cualquiera fuera, en este caso los vascos, hacia América. El bagaje material lo discutimos durante mucho tiempo, que iban con una mano atrás y otra adelante. Esto es todo mentira. No era así. No solo no era así cuando uno ve el lugar destinado al equipaje que resguardaba en el hotel de inmigrantes, que es impresionante, sino cuando uno ve las fotos bajando de los barcos, la cantidad de maletas y maletas que llevaba cada familia. Estuve hace poco con Rui Farías, un amigo en común que tenemos acá con Oscar y Jonander, en el archivo que él maneja en Buenos Aires. Las máquinas de los afiladores que tienen 2 armadas ahí y otras que no pueden ir a buscar a las familias que las donan, las llevaron sus abuelos, tatarabuelos, son gigantes, la traían en los barcos. Esto era venir y saltear la etapa de dependiente, empezaban como cuenta propista. Pero el bagaje cultural debió ser tan importante, y esto es lo que estoy diciendo hoy en esta como una hipótesis obvia, era tan importante como el inmaterial, como las creencias, como los miedos, como la religiosidad. Y
los dos podían ser un obstáculo como un trampolín hacia un camino más fácil, allanado. La diferencia entre la cultura material que podían llevar, herramientas o lo que fuese, y la inmaterial, es que la cultura inmaterial es como una caparazón de un caracol. Es un poco heredada y un poco autoconstruida, y se lleva de por vida. Entonces, ese también puede ser un obstáculo, pero también podría ser un lugar donde refugiarse, y a eso alude la metáfora. Yo creo que en estos 40 años, y ahora lo vamos a comentar, los inmigrantes vascos, principalmente los que marcharon al campo, estuvieron dentro de ese caparazón, con la inercia que llevaban de tantas generaciones de religiosidad y pudiendo automantenerse dentro del ámbito de sus familias, de sus rezos cotidianos, de sus pequeñas cositas que hacían para que no entren un maleficio al caserío, bueno, y todas estas cosas que vieron algunos contemporáneos en el siglo XIX, y son las pistas que estoy rastreando. Bueno, por último, creo que para empezar a analizar esto, primero hay que ver el escenario de partida, lo vamos a obviar porque no queda mucho tiempo, pero ustedes lo conocen igual más que yo, y la alta religiosidad que tenía. Luego el objeto de estudio, que es el vasco, que es dificultoso, y por último el lugar de asentamiento, donde no siempre había lo que estamos hablando, que son capillas, ni siquiera curas. Pero en una cosa me voy a detener, voy a poner una para que me crean que algo hay. Lo que yo me puse a pensar en este sentido era qué cosas unían la religiosidad de los vascos en Euskal Herria con lo que pasó en La Pampa. Y lo primero que notaba era que la religiosidad en Euskal Herria no es homogénea. No es lo mismo el que vive en la ciudad o en el pueblo, o el que vive en un caserío o en una chabola perdida allá en la montaña. Entonces, ahora vamos a ver más adelante una cita de un vasco, Domingo Aguerre, que en el 60 se instala en la zona de Dolores con su esposa, y él decía que los vascos fueron los primeros en ir a la frontera, en ir a campo adentro, como le llaman, porque estaban habituados a la soledad y les bastaba con su familia y con su credo y vivir allí, y podían ir de vez en cuando a la aldea, como lo hacían los caseros cuando bajaban a una feria, y es más o menos lo mismo que repiten como experiencia respecto a la religiosidad los vascos en La Pampa. Bueno, esta visita esporádica a la villa, en fin, esto ya más o menos lo he dicho. Bueno, la odisea de investigar a los vascos es lo que venía comentando. Es difícil, porque están ocultos bajo otras nacionalidades, son muy movedizos, van a la frontera y de la frontera al campo en la frontera. Ya se salen del mapa. Y bueno, la idea del modelo que hay que romper, de la racionalidad y lo único objetivo sea material. Bueno, esto decíamos cómo la religiosidad, estoy seguro, y de hecho hay algunos relatos que cuentan cómo la gente en los barcos rezaba, y antes de subir, y las despedidas, y en las cartas que se hace siempre alusión a la religión y a la religiosidad en todo momento. Incluso al bajar de los barcos, en algunos de los relatos hablan siempre el gracias a Dios, y bueno, todo este tipo de terminología que da cuenta de lo que ya sabemos que es la religiosidad alta en todos los vascos. Bueno, una vez que decía que habría que analizar un poco el escenario, porque esto es lo que hace complejo el análisis, no tanto para ver la inserción, sino para ver un tema como este que es casi invisible. La Pampa Húmeda, para los que no conocen, algo sobre ello, es un estado en formación desde 1810, estaba en manos de indígenas, al sur del Salado, ahora vamos a ver un mapa, eran prácticamente todas tribus de indígenas, y cuando se corta el tráfico con Potosí, empiezan a buscar más tierra y animales que había sueltos y reproducidos, y era un escenario con demografía muy baja,
dispersa, desequilibrada, ocupado en forma precaria y provisoria, ya van a ver cómo va y viene la frontera, no había mercado ni de tierra ni de trabajo, no había viviendas y no había materiales para construir las viviendas, no había madera. La Pampa no tenía árboles, salvo en los cauces de los arroyos. Y bueno, esto lleva a que la Iglesia estuviese en ese mismo momento en que el Estado estaba ocupándose primero de las guerras y después empezase a organizar el territorio, estaba luchando, acomodándose. Ustedes ya lo habrán, algo dijeron ayer y lo saben mejor que yo, pues son especialistas, como la Iglesia desde Carlos III, después tiene los problemas con los revolucionarios, luego con Rivadavia y luego con Rosas. En ese interín los inmigrantes ya están llegando y se encuentran que no hay ni capilla ni curas en ningún lado al sur del Salado. Bueno, también aparece esta idea que estamos hablando de casi todos los libros que he trabajado sobre este tema hablan de que la concentración en las ciudades de los clérigos y cómo toda esta idea que veníamos trabajando, lo venían comentando ustedes durante la colonia, las familias entregaban su primogénito o tenían todas sus redes con las cofradías y demás, y a partir de fines del 18 y principios del 19 empiezan a separar la familia de la Iglesia y la Iglesia de lo político, y ahí vienen todos estos 30 o 40 años hasta que en 1840-50 se acomoda un poco la situación con la caída de Rosas, y en ese momento empiezan a circular los sacerdotes a modo de goteo por la frontera, ¿no? Pero ya en 1848 Macán, que es un viajero, encuentra que están bastante deterioradas las iglesias, incluso en Buenos Aires. Bueno, esta es la provincia de Buenos Aires. Fíjense, en 1828 es la línea de frontera que después retrocede, eran fronteras virtuales. Una campaña fue hasta ahí, no lo atacó ningún indio y decían, bueno, se conquistó hasta ahí, y era totalmente virtual. No había soldados, no había armas, no había balas, no había nada. Y bueno, y allí iban los colonos y se mantuvo hasta el 50 y pico porque Rosas negoció con todos los indígenas, con los caciques. Les daba trimestralmente yerba para tomar. No crean que somos tan modernos en Argentina. Yerba mate. Les daba tabaco, ginebra y cada 3 meses, y yeguas, 30 o 40 yeguas porque era la comida preferida. A cambio de que no lo ataquen. ¿Por qué? Porque tenía tantos ataques por arriba que querían que le cuiden las espaldas los caciques. No había tanto ejército. Entonces, hasta que no termina la guerra del Paraguay, no toman en serio el tema de la frontera sur. Y esta es toda la época de apogeo de los inmigrantes. En la frontera era un vale todo. No había mercado de tierras, no había mercado laboral, en fin. Bueno, esto es un poco, es mucho más complejo, pero ahí pongo a pie de página que los inmigrantes y clérigos no les era indistinto la pacificación y ya van a ver cómo de Tandil más de un cura huye ante los malones de los indios y no vuelve nunca más. O sea, los sacerdotes no se querían ir de Buenos Aires a la frontera y menos a un lugar donde los indios estaban a 30 kilómetros. Y si no les llegaba la carreta con los vicios, atacaban. Y no era chiste, atacaban. Bueno, el mismo Macán, que recorre toda la provincia, en 1848 en Azul, hay una pequeña iglesia que estaba en todos los fuertes, pero no había cura adentro, era una iglesia castrense que terminaba siendo para guardar los cañones o guardar algo, era como virtual. Y bueno, de este tipo de citas vamos a ver muchas. Ya habíamos dicho los problemas que tiene la iglesia en este periodo temprano, con este agravante que, como decía Josu, el cura era un agente civilizador. Desde los Borbones en adelante, todos tendieron a que ese fuera pecado sea igual a delito. Entonces, en Tandil, y los que están trabajando mis colegas que trabajan fuentes judiciales, casi todos los problemas eran porque era resistida la llegada del Estado con sus agentes, o la Iglesia, que venía a entrometerse en el mundo feudal del juez de paz. El juez de paz era amo y señor en la frontera. Hacía y deshacía. Era un hombre poderoso, de una familia poderosa, generalmente familiarizado con los terratenientes y con militares de alto grado en Buenos Aires, y así manejaban todo. Entonces eran muy resistidos.
Y dentro de estos 30 o 40 años de tierra salvaje, del oeste parecido al oeste americano, la gente se había acostumbrado a vivir dentro de las normas y las costumbres propias, sin que nadie se las imponga. Entonces, no mandaban los niños a la escuela, no bautizaban los hijos, o sea, había una resistencia de las clases bajas, pero también una resistencia de los señores del lugar, porque venían como veedores de la ONU a ver que eso era un caos. Entonces, no era grato para un juez de paz que llegue un cura, supuestamente neutral, que veía los negociados que había en la frontera, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, y los curas les tocaba hacer de todo, enseñar, porque no había maestro, venía el maestro, el primer malón se escapaba, evangelizar, está dentro de la Constitución del 53, creo que es el artículo 67, tienen que evangelizar a los indígenas y pacificarlos. Y también, ya van a ver alguna cita, se ganaban el puchero curando a algunos. Los curas curaban, o sea, hacían de médico, tampoco había médico. Acá los van a ver evangelizando, esto es en la Patagonia, y acá unos capitanejos ranqueles que eran bastante bravos, pero, bueno, si quieren después alguna pregunta sobre los indios, porque es un tema apasionante y nos vamos del tema. Estas láminas de Molino Campo, que firmaba como Alpargatas, son lindas para ver, para entender. A mí me gusta, nosotros estamos muy acostumbrados a ver, antes de ver el tema, la coyuntura, los procesos, y es muy interesante ver en este tema la falta de caminos reales, o sea, vialidad cero, nada. Y también el tema del transporte, obviamente. El tren a Tandil llega en 1882. Y así todo, ¿no? Y si no había transporte, no había posibilidades de mudanzas o de ningún tipo de mejora. Bueno, la inmensidad que muestran en todas las cartas los clérigos, y ahora vamos a ver alguna bastante graciosa, y la falta no había ni puentes ni nada, o sea, pasar con el agua al cuello por un río era lo menos que te podía pasar. Ahora van a ver una cita de un cura que para ir a un lugar tuvo 9 días porque no bajaba el agua de un arroyo y no podía pasar por ningún lado, no había manera de pasar. Esto es La Pampa, en la etapa temprana, ¿no? Bueno, después es muy interesante ver, con algunas ideas de Bodnar, los transportados, que cómo en realidad los inmigrantes, todos los inmigrantes, no el caso de los vascos, amasan entre lo anterior y lo nuevo una cosa distinta que se adecua a la realidad. Él habla de ese lugar donde el inmigrante puede manejar su destino, ¿no? En la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, donde puede mantener sus comidas, sus prácticas, donde el Estado no interviene, en este caso no interviene en ninguno, pero no interviene y hasta puede manejar algunos temas como es el de la religiosidad. En este caso estamos viendo que dos de los pocos grupos que fueron trabajados fueron los irlandeses y los daneses en la etapa temprana, pero principalmente porque tuvieron un comportamiento de aislarse, de encapsularse para no ser absorbidos por la integración social. En el caso de los irlandeses, que tenían la religión católica igual a la oficial en la Argentina, tenían un problema, y esas eran las quejas de los paisanos irlandeses, ¿no? Que los irlandeses, los párrocos, tenían un trato cotidiano, sabían vida y obra de cada uno de sus feligreses. Y acá las distancias no lo permitían, no había posibilidad porque todos los irlandeses se habían ido al campo. Entonces tienen un método que fue traer al padre Fay, que es muy interesante, y recorría todo el tiempo, estancia por estancia, y los mantenía hilvanados para que no se les desperdiguen, ¿no? Bueno, y así, y así es que van improvisando capillas, y hay descripciones muy lindas, estas de una irlandesa de esa época, por supuesto, como en cualquier galpón, en cualquier lugar, hacían un confesionario, y cuando llegaba el padre Fay era toda una fiesta y venían los paisanos más cercanos para que no tenga que ir estancia por estancia, sino cada tantos kilómetros se juntaban.
Bueno, en Tandil, acá hay algunas citas que ya di. Los primeros vascos llegan en el 40, está fundado desde 1823. La primera capilla es del 54, pero se termina en el 59 y no funciona hasta 1865. No hay nada. El primer religioso llega y huye, porque justo llega en la peor época de los malones. Se fue toda la población. Quedaron 40 vascos, un noruego, que estaría borracho, y algún alemán. Y se quedó un danés que había estado en una guerra y dijo, esta no me la pierdo, porque si vienen con unas lanzas, yo tengo este trabuco, acá me quedo. Bueno, es muy loco, es tragicómico lo que pasaba ahí, porque como no había mano de obra, cuando había periodos de paz, porque les daban comida a los indígenas y no atacaban, todos los estancieros de la zona se llevaban a los soldados a trabajar a sus campos. Entonces, cuando llegaba el malón no había nadie, estaba el comandante solo. Y entonces era muy loco porque se caían los paredones del foso y nadie los levantaba, no había mano de obra. Y bueno, no había balas. No sé. Los indios sabían que no había nada, entonces por eso iban también. Bueno, esta es mi ciudad. Si quieren visitarla, esa es mi ciudad. Bueno, los vascos igualmente, no lo dije, pero se sobreentiende, estaban medianamente contenidos dentro de una atmósfera religiosa heredada de la época colonial y seguían con la inercia lo que se habían llevado de acá. No es lo mismo que los irlandeses o los daneses. De alguna manera siguieron viviendo más de lo mismo. El que era casero y allá vivía lejos en el campo, seguía viviendo igual y cada tanto iba a la aldea, en este caso a Tandil, ¿no? Bueno, y acá aparecen algunas cosas que voy a pasar rápido. Esta mujer que la denuncian porque el cura dice, tuvo la desfachatez de decir que estaban bien gordos sin bautismo. O sea, la perseguía porque no bautizaba, le dijo, bien gordos están sin bautizarse. Esto era lo que le pasaba, ¿no? con la gente del lugar que eludía todo. Después, por ejemplo, van a ejecutar un reo, pero pide la excelentísima Cámara de Justicia que previos auxilios espirituales se ejecute a Tomás Ordóñez. No hay cura, y el cura de Azul está indispuesto, no sé, el de Dolores no sé dónde está, y el tipo feliz porque no lo ejecutan, pero bueno, esto era moneda corriente y de estas hay muchísimas, para que vean el vacío real que había, ¿no? Y luego el de Dolores le dice que la próxima vez no le saque, este es el cura que estuvo 9 días para llegar, no le saque al único cura que tiene para 6.000 almas en Dolores para ir a atender a uno solo que aparte de un delincuente, que tenga criterio. Pero bueno, era lo que correspondía. Es maravilloso. Bueno, después, bueno, esta idea que el cura era volante, móvil, porque no iba la gente a la iglesia, salvo los que venían cada tanto al pueblo. Entonces, él iba por todos los, como hacía el padre Fay para los irlandeses, pero en forma dispersa, o sea, este no era el padre Fay, ni lo estaban esperando, hacía una ronda para bautizar, dar una extrema unción o casar, y entonces había quejas de los que se quedaban en el pueblo, porque este se iba y como pasaban tanto hambre los curas en el pueblo, se quedaban por la estancia porque ahí comían, no volvían nunca, 2 meses andaban por el campo y no querían volver. Hay muchas quejas de eso y hay buena anécdota de estos curas que tenían una tripa, como dicen ustedes, que comían bien. Cuando volvían al pueblo no comían más. Bueno, y esto es el rechazo a la penetración del Estado y de la Iglesia en estos pueblos nuevos, donde ya estaba todo más o menos organizado. Apenas baja diligencia, ve la frialdad con que lo mira el cura, ¿no? Él lo ve, que no lo quieren ni ver ahí. No hay pieza. Un vecino le da un caramanchel, como dice él, que es una pieza destartalada, inhabitable, y luego tiene que dormir con el paraguas abierto para abrigarse la lluvia dentro de la pieza, ¿no? Es terrible. Esto es se queja al obispo, este padre Scavini, porque dice, ¿dónde me mandaron? Él esperaba que todo el pueblo estuviese esperándolo en la calle y no lo quería nadie. O sea, ¿qué viene? A controlarnos. Entonces, bueno, era muy complejo. Y bueno, y también interesante, este padre, el cura Pardini, que es teniente cura, el obispo se queja porque se ha enterado que anda curando, anda sanando, porque no está el médico, pero también cobra,
porque no le llegaba sueldo, ¿no? Y nadie le daba de comer. Entonces se hacía unos pesitos haciendo cura, más allá de que tuviese buena voluntad, ¿no? Y le dice que le prohíbe y que se abstenga de hacer curaciones. Había muchos curanderos en esta zona, que algunos eran indios, otros mestizos, y con plantas de la zona y con algunos rezos, como decía ayer, que se hacía llamar San Francisco y era un curandero de la zona, ¿no? Bueno, la cefalía hacían lo que podían. Acá ustedes leen que, según había uno, el viejito Herrera, que ayudaba a bien morir cuando no estaba el cura. Si algunos estaban muriendo, como no sabían dónde andaba el cura, por qué campo, ni cuándo volvía, el viejito iba y lo ayudaba a bien morir. Y el bautismo lo podía hacer cualquiera, pero con 2 testigos. Si había que, y por supuesto se ve ahí, no había edad. Ya estoy. Bueno, y el cura se queja, ¿no? Pocos bautismos, fallecen en el campo y son enterrados ahí en el campo, no lo traen al Campo Santo. Los casamientos son escasos porque se amancemaban, no se casaban. Entonces solicito alguna ayuda, porque si no había ningún trámite, no había ninguna limosna. Era lo que hablábamos. O sea, lo peor que te podía pasar era que te destinen a una parroquia de frontera. Y esto para que vean, esto es del censo, por supuesto, la cantidad de vascos que quedaban en zona rural. En Tandil el 70%, la zona rural. A medida que vamos hacia el norte, bueno, en Barraca del Sur solamente el 30%, ¿no? Pero eso hace más dificultoso el análisis. Bueno, para definir esto, las fuentes que estoy contando son los libros parroquiales, municipales, sociedades de socorros mutuos, testamentaria, periódicos de viajeros, memoria de inmigrantes, cartas, fotos, dibujos, y lo que estoy siguiendo los pasos es que lo primero que reclaman los vascos definitivamente es, y ahora viene creo que esa cita, es hacer trámites, anotar los hijos, bautizarlos, casarse y anotar los muertos. Eso es lo primero que ahora vamos a ver. En todos los pueblos que empieza a aparecer un párroco y una capilla, los primeros que llegan a anotar todo atrasado son vascos. Este es un índice de religiosidad, de temor, de prolijidad, de lo que ustedes quieran, pero podrían no haber ido. Ya nació hace 3 años, bueno, no lo anotamos, ellos iban. Bueno, esto es lo que decía de Domingo Aguerre, que estaban acostumbrados a vivir solos. Bueno, esto era la ida al pueblo, que los vascos se preparaban para ir a estar haciendo trámites, y cuando iban al pueblo, como dice iban a misa, luego iban a la Merced, el domingo al frontón, a la pulpería, donde estaban los amigos a tomar unas copas, jugar al mus, y hacían todos los trámites, la compra, y después por un mes no aparecían más. Lo mismo que haría un casero aquí. Bueno, acá están, los primeros que se anotan son siempre vascos, y cuando se hace algún tema ligado a la muerte o a la iglesia, las primeras comisiones hay vascos, no únicamente, pero hay vascos. Y las primeras donaciones, cuando hay que hacer un puente para poder ir al cementerio, porque el arroyo crece mucho, son donaciones de vascos, Maritorena y Podarra. En esto, yo lo que buscaba también, incluso lo que decía recién Josu y dijo alguien también ayer, en sucesiones, cómo dejan dinero para las iglesias donde nacieron, para una misa. Esto también es otro índice de que estaba presente. Y también es muy importante ver que en estos 30 años los vascos aparecen 300, casi 40 veces en los libros parroquiales. Una cifra altísima por encima de las otras etnias, ¿no? Y ni les digo por encima de los criollos, que no iban. Bueno, esto ya para terminar, con los pocos datos que hay, pero con un buen achique de la coyuntura, de los procesos, viendo el vértigo de ese escenario, viendo lo que hacían antes y lo que van a hacer después, yo me tomé el atrevimiento de decir que bueno, una etapa esta de los vascos y su religiosidad, como de las catacumbas en el sentido de domésticas, de estar ocultos, no perseguidos, por supuesto, y también como de monasterios, recluidos en su familia. Hablo de los vascos en la zona rural, ¿no? Cosa que no pasaba con los que estaban en la aldea, aunque no había capilla, pero pronto ellos pusieron manos a la obra y
Y acá termino diciendo esta religiosidad cotidiana y doméstica que debieron mantener en esos 30 o 40 años, que cuando lo terminé dije, claro, esto es una obviedad. Pero a veces las obviedades hay que buscarla y buscarla por medio de los silencios y de lo que no tenemos, porque todos lo sabemos, pero nadie se pone a buscarlo. Y me acordaba de una metáfora que hizo un amigo mío cada vez que da una charla sobre algo obvio, dice que esto es como el conejo de la chistera, del mago. Cuando uno tiene una hipótesis, pero ya sabe lo que va. O sea, la hipótesis es porque ya sabés que te va a dar esa hipótesis y el resultado, ¿no? Esto es lo mismo. Yo sabía que los vascos seguían con esta religiosidad, lo que no tenía era indicios que ahora están empezando a aparecer. Pero bueno, después si hay algunas preguntas, pues este es un tema, parece muy pequeño, pero es muy ancho porque cada uno de los aspectos se puede abrir. Los dejo en libertad y me voy con esta